El cielo sobre Nueva Esperanza se tornó púrpura en la mañana del 15 de junio del año 20147. La gente se detuvo en las calles y miró hacia arriba, al gigantesco navío que tapaba el sol. Tenía forma de lágrima, hecho de cristal plateado, y flotaba en el aire sin emitir sonido alguno. El comandante Darío Vega estaba desayunando cuando sonó su teléfono. En 30 minutos, estaba de pie frente al edificio de las Naciones Unidas con la doctora Elena Ríos a su lado. Observaron cómo la nave alienígena descendía lentamente hacia la plaza. Elena era una física que había dedicado toda su vida a estudiar las estrellas. Siempre había creído que los humanos no estaban solos en el universo. Ahora estaba a punto de descubrir que tenía razón. Su corazón latía rápido, pero su rostro permanecía sereno. Darío notó que sus manos estaban firmes. Eso era bueno. Hoy necesitarían manos firmes. El navío aterrizó sin siquiera perturbar el polvo del suelo. Una puerta apareció donde antes no había ninguna, y un ser salió a la luz de la mañana. Era alto, casi 2,4 metros, y su cuerpo parecía estar hecho de cristal viviente. La luz se movía a través de él como el agua a través del vidrio. Cuando habló, su voz provenía de un pequeño dispositivo que colgaba de su cuello. Soy el embajador Ktarn del colectivo Valoran, dijo. Venimos en paz para dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. Las siguientes horas fueron un torbellino de reuniones. Apretones de manos y cámaras parpadeantes. Los líderes mundiales se reunieron para escuchar lo que el alienígena tenía que decir. A Darío y Elena se les pidió que permanecieran cerca. Como representantes de las comunidades científica y militar de la Tierra, escucharon atentamente todo lo que Ktarn les contó. La galaxia, resultó, estaba llena de vida. Cientos de especies habían logrado el viaje espacial. Comerciaban entre sí, formaban alianzas y mantenían la paz. A través de algo llamado el Consejo Galáctico. El colectivo Valoran era uno de los miembros más antiguos y respetados. Habían estado observando la Tierra durante siglos, esperando a que los humanos alcanzaran un cierto nivel de desarrollo. Antes de hacer contacto. Y ahora, dijo Ktarn con lo que pareció ser orgullo, deseamos darles un regalo. Extendió sus manos cristalinas, y un pequeño cubo apareció en ellas. Tenía el tamaño de una lonchera. Hecho de metal oscuro con líneas azules brillantes recorriendo su superficie. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podía sentir el poder emanando del dispositivo incluso a varios metros de distancia? Esto es un motor de curvatura, explicó Ktarn. Con esta tecnología, sus naves pueden viajar más rápido que la luz. Puede visitar otros sistemas estelares. Pueden unirse a nosotros entre las estrellas. La sala estalló en susurros emocionados. Darío observó el rostro de Elena. Ella no estaba sonriendo. Estaba estudiando el dispositivo con los ojos entrecerrados. Como un jugador de ajedrez examinando el tablero, Ktarn continuó hablando. Esta tecnología le llevó al colectivo Valoran 4.000 años desarrollarla. El Imperio Critani necesitó 6.000 años. Incluso los antiguos Muldari, la especie más antigua de la galaxia, requirieron 2.000 años para crear su primer motor de curvatura. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala a los rostros humanos que lo miraban fijamente. Esperamos que sus científicos comiencen a comprender los principios básicos en 500 años. Quizás en 1.000 años podrán construir sus propios motores. Hasta entonces, les proporcionaremos combustible y soporte de mantenimiento. Darío se inclinó hacia Elena. ¿Qué piensas? Susurró. Creo que miente sobre algo, susurró Elena de vuelta. Esa noche,
Después de que todas las ceremonias y celebraciones terminaran, Elena se sentó sola en su laboratorio. El motor de curvatura estaba sobre su banco de trabajo bajo luces brillantes. Le habían dado permiso para estudiarlo. Con la condición de que no lo dañara, Tarn había parecido casi divertido por la petición. Claramente no. Pensaba que los humanos fueran capaces de comprender lo que estaban viendo. Elena tomó un escáner y comenzó a tomar lecturas. El dispositivo era hermoso en su complejidad. Miles de componentes diminutos trabajaban juntos en perfecta armonía. La energía fluía a través de trayectorias que apenas podía trazar. Llevaría años solo mapear la estructura básica. Pero algo le molestaba. Algunos de los componentes parecían innecesarios. Había partes que no hacían nada más que conectarse a otras partes que tampoco hacían nada. Era como encontrar botones extra en un abrigo que estaban cosidos. Trabajó toda la noche. Para la mañana, tenía una teoría. Para la tarde, tenía evidencia. Para la noche, estaba sentada frente a Darío en una sala de conferencias segura, explicando lo que había descubierto. El motor está limitado a propósito. Dijo. Construyeron restricciones. Sistemas de seguridad que destruirán componentes clave si el motor se fuerza demasiado. Limitadores de velocidad que cortan la energía en un cierto umbral. Darío frunció el ceño. ¿Por qué harían eso? ¿Control? Dijo Elena. Simplemente. Piénsalo. Nos dan un regalo que nos hace dependientes de ellos. Podemos viajar a estrellas cercanas, pero nunca podremos ir lo suficientemente lejos o lo suficientemente rápido como para ser una amenaza. Necesitamos su combustible. Necesitamos sus repuestos. Necesitamos su permiso. ¿Estás segura de esto? Elena asintió. Encontré 17 sistemas separados diseñados para evitar que el motor alcance su máximo potencial. Esto no es un regalo, Darío. Es una correa. Darío guardó silencio por un largo momento. Había pasado 20 años en el ejército. Sabía cómo funcionaba el poder. Sabía que nada se daba gratis. ¿Puedes arreglarlo? Preguntó. Elena sonrió por primera vez desde que llegaron los alienígenas. Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo reconstruirlo. En el plazo de una semana, se lanzó un proyecto secreto en una instalación subterránea en Sierra Nevada. Los mejores científicos e ingenieros de la Tierra fueron reclutados bajo estricta seguridad. Se les dijo la verdad sobre lo que habían hecho los alienígenas. La mayoría estaban enfadados. Todos estaban motivados. En la superficie, la humanidad sonrió y agradeció a sus generosos benefactores alienígenas. Los líderes dieron discursos sobre cooperación y amistad entre especies. Tarn regresó a su nave y envió informes al Consejo Galáctico sobre lo bien que había ido el primer contacto. Los primitivos humanos estaban agradecidos y obedientes, tal como se esperaba. Bajo tierra, Elena Ríos y su equipo comenzaron a desarmar el motor de curvatura pieza por pieza. Fotografiaron cada componente. Probaron cada circuito. Cuestionaron cada suposición. El colectivo Valoran había pasado 4000 años desarrollando esta tecnología. Creían que los humanos tardarían 500 años solo en comprenderla. Estaban equivocados. La instalación subterránea se extendía por kilómetros bajo el desierto de Sierra Nevada. Había sido construida décadas atrás para proyectos militares secretos, pero ahora servía a un propósito diferente. 300 de las mentes más brillantes de la Tierra trabajaban allí en turnos ininterrumpidos todos los días de la semana. Lo llamaron el Proyecto Sierra Nevada, y su objetivo era simple: desmantelar tecnología alienígena, comprenderla y mejorarla. El doctor Ricardo Soto se paró frente a una pantalla holográfica que llenaba la mitad de la sala.
Era un científico de materiales con el pelo desordenado y manchas de café en su bata de laboratorio. No había dormido en 30 horas, pero sus ojos brillaban con la misma emoción. La pantalla mostraba la estructura interna del motor de curvatura Valoran desglosada en miles de componentes individuales. Miren esto, dijo al pequeño grupo reunido a su alrededor. Esta matriz de cristal de aquí se encarga del flujo principal de energía. Pero vean cómo está diseñada. La estructura molecular tiene puntos débiles intencionados. Si se fuerza demasiada energía a través de ella, se rompe. La teniente comandante Ana Torres cruzó los brazos. Era la enlace militar del proyecto, responsable de la seguridad y coordinación. ¿Estás diciendo que construyeron un autodestructor? No exactamente, respondió Ricardo. Más bien un límite de velocidad. El motor solo puede ir tan rápido antes de que los cristales se rompan. ¿Y adivinen quién vende los cristales de repuesto? Dijo Elena Ríos desde su asiento al fondo de la sala. El colectivo Valoran. Ella había estado escuchando en silencio, tomando notas en su tableta. Es el mismo patrón en todo el dispositivo. Todo está diseñado para fallar en ciertos umbrales. Y todo lo que falla solo puede ser reemplazado con piezas Valoran. Sebastián Bravo, el ingeniero jefe, mostró otra sección de la pantalla. Era un hombre práctico que prefería construir cosas a hablar de ellas. El software es lo mismo. El equipo de Ben encontró código oculto que monitorea el uso de energía. Si el motor excede ciertos parámetros, el software apaga todo. Ben Kowalski asintió desde su estación de trabajo. Era el miembro más joven del equipo superior, un programador que alguna vez había hackeado sistemas gubernamentales por diversión antes de ser reclutado para trabajar para ellos en su lugar. Es un código realmente inteligente, muy difícil de encontrar, pero una vez que sabes que está ahí, no es difícil de eliminar. El comandante Darío Vega entró en la sala y toda conversación se detuvo. Había estado reunido con líderes políticos toda la mañana, manteniendo la apariencia de cooperación agradecida con el colectivo Valoran. Interpretar ese papel era agotador, pero necesario. ¿Cómo vamos?, preguntó. Elena se levantó y caminó hacia la pantalla. Hemos mapeado completamente el motor. Entendemos cómo funciona. Hemos identificado todas las limitaciones que incorporaron. ¿Podemos arreglarlas? Podemos hacer más que arreglarlas, dijo Elena. Tocó la pantalla y apareció una nueva imagen. Este es nuestro diseño. Hemos reemplazado las frágiles matrices de cristal con compuestos sintéticos que el equipo de María desarrolló. Son más fuertes, más eficientes y podemos fabricarlos nosotros mismos. María Santos sonrió desde su asiento. Era una química que había pasado meses creando esos compuestos, mezclando elementos raros en combinaciones que nunca antes se habían probado. Elena continuó, hemos reescrito todo el software desde cero. Hemos eliminado los limitadores de velocidad. Hemos rediseñado el sistema de distribución de energía. Hizo una pausa y miró a Darío. El motor original podía alcanzar unas 200 veces la velocidad de la luz. Nuestra versión puede alcanzar las 12.000. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que significaba ese número. Con ese tipo de velocidad, los humanos podrían cruzar toda la galaxia. No necesitarían el permiso de nadie. No necesitarían las piezas de nadie. Ana Torres habló primero. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos construir un prototipo funcional? 3 meses, dijo Sebastián Bravo. Quizás menos si nos esforzamos. Esfuércense, ordenó Darío. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos que cualquiera de ellos había experimentado. Científicos e ingenieros trabajaron en turnos rotativos, durmiendo en literas cerca de sus estaciones de trabajo. Los problemas se resolvían tan rápido como aparecían. Cuando un enfoque fallaba, probaban otro. La instalación zumbaba con energía y propósito. La doctora Raquel Castro, una física teórica, pasó semanas desarrollando nuevos modelos matemáticos para explicar cómo funcionaba realmente el viaje de curvatura. La ciencia Valoran se basaba en principios de miles de años de antigüedad. Ruth encontró formas de hacerla más eficiente, más estable, más potente. Tony Ríos, un ingeniero veterano que había construido naves espaciales durante décadas, diseñó la carcasa para el nuevo motor.
Necesitaba ser lo suficientemente resistente para soportar fuerzas que desgarrarían cualquier nave existente. La construyó con compuestos en capas que no existían hace un año. En la superficie, la vida continuaba con normalidad. Ktarn hacía visitas ocasionales para comprobar el progreso de la humanidad. Parecía complacido de que los humanos estuvieran estudiando el motor con tanta atención. Respondía a sus preguntas con condescendencia paciente. Como un maestro que explica conceptos sencillos a estudiantes lentos. No se preocupen si les resulta confuso, le dijo a Helena durante una visita. Su especie es muy joven. La comprensión llegará con el tiempo. Helena sonrió y le agradeció su sabiduría. Más tarde esa noche, probó un nuevo acoplamiento de energía que era 3 veces más eficiente que cualquier cosa que los Valoran hubieran construido. El prototipo estuvo terminado en una fría mañana de diciembre, exactamente 2 meses y 3 semanas después de haber comenzado. Estaba en el centro del laboratorio principal, un elegante cilindro de metal oscuro y circuitos brillantes. Era más pequeño que el motor Valoran, pero mucho más potente. Darío se paró frente al equipo reunido. Todos los que habían trabajado en el proyecto estaban allí, desde los científicos superiores hasta los técnicos que habían construido cada componente individual. Habían hecho algo que debería haber sido imposible. Quiero agradecerles a todos, dijo Darío. Lo que han logrado aquí cambiará la historia humana. Los Valoran pensaron que necesitaríamos 5 siglos para entender su tecnología. Lo lograron en menos de 2 años. Kevin Park levantó su taza de café. Por la terquedad humana. El lugar resonó. Pero construir el motor fue solo el primer paso. Ahora necesitaban probarlo. Y eso significaba ponerlo en una nave y hacerlo volar por el espacio mientras esperaban que nada explotara. Un navío ya estaba siendo preparado en secreto en una plataforma orbital oculta. Se llamaba La Vanguardia, y llevaría las esperanzas de la humanidad hacia lo desconocido. Se estaban seleccionando voluntarios para la tripulación. Todos entendían los riesgos. Todos querían ir de todos modos. Helena Ríos observó el prototipo zumbar silenciosamente en su cuna. En unas pocas semanas, se instalaría en La Vanguardia. En unas pocas semanas, todo cambiaría. El colectivo Valoran le había dado a la humanidad una correa disfrazada de regalo. Habían subestimado lo que los humanos harían cuando descubrieran la verdad. Habían olvidado que la misma especie que había dividido el átomo y había caminado sobre la luna no permanecería enjaulada por mucho tiempo. La correa estaba a punto de romperse. La Vanguardia flotaba en la oscuridad del espacio, oculta tras la luna donde ningún sensor alienígena podría encontrarla. No era una nave grande, de solo unos 90 metros de largo, construida para la velocidad más que para la comodidad. Su casco estaba pintado de negro para mezclarse con el vacío. Dentro, 42 miembros de la tripulación se prepararon para el vuelo más importante de la historia humana. La capitana Graciela Holguín se sentó en la silla de mando en el puente. Era una piloto veterana con 20 años de experiencia, conocida por mantener la calma en situaciones que hacían entrar en pánico a otras personas. Sus manos descansaban sobre los reposabrazos perfectamente quietas. Sus ojos se movían por las pantallas que la rodeaban, revisando cada sistema una vez más. Informe de estado de ingeniería, dijo. Tony Ríos respondió desde la sala de máquinas 3 cubiertas más abajo. Todos los sistemas en verde, capitana. El motor está ronroneando como un gatito. Un gatito que dobla la realidad muy potente. Graciela se permitió una pequeña sonrisa. Tony siempre hacía bromas cuando estaba nervioso. Todos en la nave estaban nerviosos. Simplemente lo mostraban de diferentes maneras. ¿Navegación? La teniente Karen Webb revisó su consola. Rutas trazadas para el primer salto. Órbita de Marte, lado oculto. Deberíamos ser invisibles para cualquier estación de monitoreo Valoran. El colectivo Valoran había colocado estaciones de monitoreo por todo el sistema solar. Afirmaban que era para la protección de la humanidad, para vigilar posibles amenazas. Todos ahora entendían que el verdadero propósito era llevar un registro de lo que los humanos estaban haciendo. Las estaciones podían detectar firmas de curvatura convencionales fácilmente, pero la Vanguardia no estaba usando un motor convencional. Graciela abrió un canal a la Tierra. Control Sierra Nevada, aquí Vanguardia.
Estamos listos para comenzar la prueba. La voz de la doctora Elena Ríos regresó a través de los altavoces. Ella estaba en el centro de mando subterráneo, rodeada de pantallas que mostraban cada dato que transmitía la nave. Entendido, vanguardia. Tienes autorización para proceder. Buena suerte, Graciela. Gracias, Elena. Nos vemos al otro lado. Graciela cerró el canal y miró alrededor del puente. Su tripulación le devolvió la mirada con confianza en sus ojos. Eran buenas personas, las mejores con las que había servido. Muy bien, dijo. Hagamos historia. Activar el motor. Tony Ríos presionó la secuencia de activación. El nuevo motor de curvatura cobró vida con un zumbido, generando energía a un ritmo que habría destruido el original Valoran. La nave comenzó a vibrar, un retumbar profundo que se sentía en los huesos. En las pantallas, los números subían cada vez más. Luego el universo se retorció. No había otra forma de describirlo. El espacio mismo pareció doblarse alrededor de la vanguardia como el agua alrededor de una piedra. Las estrellas se estiraron en líneas de luz. La nave dio un bandazo hacia adelante y luego todo volvió a la normalidad. Karen Webb miró sus instrumentos. Capitana, estamos en Marte. Tiempo transcurrido, 0.003 segundos. El puente estalló en vítores. Graciela les permitió celebrar un momento antes de levantar la mano para pedir silencio. Ese fue solo el primer salto. Tenemos más pruebas que hacer. Pasaron las siguientes 6 horas forzando el motor cada vez más. Cada salto era más rápido y más lejano. Viajaron a los planetas exteriores. Luego, más allá del sistema solar, visitaron estrellas que ningún humano había visto antes de cerca. Cada vez, el motor funcionaba perfectamente. Tony hizo ajustes después de cada salto, ajustando configuraciones y optimizando el flujo de energía. Al final de las pruebas, había aumentado la eficiencia del motor en otro 40%. La velocidad máxima teórica era ahora superior a 15.000 veces la velocidad de la luz. Esto es increíble, susurró Karen mientras orbitaban una estrella azul a 70 años luz de la Tierra. Podríamos llegar a cualquier parte de la galaxia en semanas. Graciela asintió. Los Valoran tardaron 4.000 años en desarrollar tecnología que acabamos de superar en 18 meses. Me pregunto cómo se sentirán al respecto. Regresaron al sistema solar y tomaron una posición oculta cerca de Júpiter. Graciela grabó un informe completo y lo transmitió al control Sierra Nevada utilizando comunicaciones en ráfagas encriptadas. Luego esperaron instrucciones. En la Tierra, el informe causó sensación en el centro de mando subterráneo. Los científicos se abrazaron. Los ingenieros lloraron. Elena Ríos se quedó en silencio en medio de todo, leyendo los datos una y otra vez. Darío Vega apareció a su lado. Lo logramos, dijo. Lo logramos, coincidió Elena. Pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte difícil. Hola, los alienígenas. Eventualmente se darán cuenta. Y cuando lo hagan, todo cambiará. En Valora Mayor, el embajador Tarn disfrutaba de una tranquila velada en su palacio cristalino cuando llegó un mensaje urgente, de la estación de monitoreo en el sistema solar humano. Lo leyó 3 veces, seguro de que debía haber algún error. Un navío había aparecido cerca de Marte y luego había desaparecido. La firma de curvatura era diferente a todo lo que había en la base de datos Valoran. Era de origen humano, pero increíblemente potente. El mismo navío había sido detectado brevemente cerca de Júpiter, luego cerca del borde exterior del sistema solar, y luego había desaparecido por completo. Cada aparición duró menos de un segundo. Tan contactó directamente a la estación de monitoreo. ¿Están seguros de estas lecturas? Sí, embajador. Las hemos verificado varias veces. Los humanos han logrado el viaje más rápido que la luz. No usando nuestra tecnología. Algo nuevo, algo más rápido. ¿Qué tan más rápido? Hubo una larga pausa. El análisis preliminar sugiere velocidades que superan las 10.000 veces la velocidad de la luz, posiblemente más. La forma cristalina de Kran parpadeó, una señal de extrema angustia.
Eso era más rápido que las naves Valoran, más rápido que cualquier nave en la galaxia. Los humanos no solo habían aprendido a usar la tecnología que se les dio. Habían dado un salto de miles de años de desarrollo galáctico en menos de 2 de sus cortos años. Esto no es posible, dijo Octarn. Son primitivos. Se suponía que dependerían de nosotros durante siglos. Marcos, ¿cuáles son sus órdenes, embajador? Octarn pensó cuidadosamente. Su primer instinto fue exigir respuestas a los líderes humanos. Pero eso revelaría cuánto sabían los Valoran sobre sus actividades. Podría ser mejor observar y esperar para recopilar más información antes de actuar. Continúen monitoreando, ordenó. Informen de cualquier actividad futura de inmediato. Debo consultar con el colectivo. Terminó la comunicación y se quedó solo en su palacio, mirando las estrellas. Por primera vez en siglos, sintió algo que casi había olvidado: miedo. Los humanos ya no eran niños jugando con juguetes que no entendían. Eran otra cosa completamente. Algo que la galaxia nunca antes había visto. Octarn no tenía idea de lo que harían a continuación. En la vanguardia, la capitana Graciela Holguín recibió nuevas órdenes de la Tierra. Debían permanecer ocultos por ahora, pero prepararse para cualquier cosa. La tripulación se instaló para una larga espera, jugando a las cartas y contando historias para pasar el tiempo. Graciela se sentó sola en sus aposentos, mirando por el ojo de buey al sol distante. La humanidad había dado su primer paso real hacia el universo. Ya no había vuelta atrás. La Cámara del Consejo Galáctico era el espacio cerrado más grande del universo conocido. Había sido construida hace 10.000 años en el mundo neutral de Gatis, un planeta elegido específicamente porque ninguna especie tenía reclamos sobre él. La Cámara podía albergar representantes de 1000 civilizaciones diferentes. Aunque solo 37 especies tenían actualmente escaños en el Consejo, el embajador Karn caminó hacia la plataforma de oradores en el centro de la sala. Su cuerpo cristalino reflejaba las luces de 100 soles diferentes, proyectadas en el techo abovedado de arriba. A su alrededor, seres de todas las formas y tamaños observaban con expresiones que iban de curiosas a hostiles. He convocado esta sesión de emergencia, comenzó Octarn, para discutir un asunto de grave preocupación. La especie humana, a la que dimos la bienvenida a la comunidad galáctica hace menos de 2 años, ha desarrollado tecnología de curvatura que supera la nuestra. La cámara estalló en ruido. Chasquidos, siseos, retumbos y sonidos que no tenían nombre humano llenaron el aire. El alto consejero Borak del Imperio Octani se levantó de su asiento. Su enorme cuerpo insectoide proyectaba una sombra sobre los delegados cercanos. Imposible, declaró Borak. Les dimos un motor limitado. Debería haberles llevado siglos progresar más allá de él. Y, sin embargo, lo han hecho, dijo Octarn. Nuestras estaciones de monitoreo han detectado naves humanas viajando a velocidades que superan cualquier cosa en nuestras flotas. Han realizado ingeniería inversa de nuestra tecnología, eliminado nuestras limitaciones y mejorado nuestros diseños. ¿Cuánto tiempo les llevó esto?, preguntó una voz suave desde la sección Muldari. Los Muldari eran la especie más antigua de la galaxia. Seres antiguos de luz fluida que rara vez hablaban en las sesiones del Consejo. Sus preguntas silenciaron la sala. Aproximadamente 18 meses estándar, admitió Octarn. El silencio que siguió estuvo cargado de incredulidad. Los Octani habían pasado 6000 años desarrollando sus motores de curvatura. Los Valoran habían necesitado 4000. Incluso los Muldari, con toda su sabiduría ancestral, habían requerido 2000 años. Los ojos compuestos de Borak brillaron con ira. Esto es inaceptable. Deben habernos robado secretos. ¿Espías en nuestros astilleros, comerciantes en nuestras filas? No hay evidencia de eso, dijo Octarn con cautela. Nuestra investigación sugiere que simplemente miraron lo que les dimos y encontraron formas de mejorarlo. Entonces debemos actuar, insistió Borak. Sanciones, bloqueos. No podemos permitir que una especie primitiva amenace el orden establecido. ¿Y si se niegan a cumplir? La pregunta provino nuevamente del delegado Muldari. ¿Qué pasa si se resisten? Sus naves son ahora más rápidas que las nuestras. Una respuesta militar podría ser costosa. La cámara zumbaba con una conversación ansiosa.
Durante miles de años, las razas antiguas habían mantenido el control de la galaxia a través de su monopolio sobre la tecnología avanzada. Ellos decidían quién recibía qué y cuándo. Establecían el ritmo del progreso para las especies más jóvenes. Era un sistema que había mantenido la paz durante milenios. Ahora ese sistema se estaba desmoronando debido a una pequeña especie de un planeta poco notable en un rincón tranquilo de la galaxia. Una puerta en el borde de la cámara se abrió y entró un humano. El Dr. Pedro Walsh no era una figura imponente según los estándares galácticos. Era mayor para las medidas humanas, con cabello gris y líneas en el rostro. Vestía un traje sencillo y no llevaba armas. Caminó hasta la plataforma de oradores y se paró junto a Ktarn, que se alzaba sobre él como una montaña de cristal viviente. Honrados delegados, dijo Pedro, su voz tranquila y firme. Mi nombre es Pedro Walsh. He sido nombrado embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico. Les agradezco que me permitan dirigirme a esta asamblea. Borak emitió un sonido de disgusto. Usted no fue invitado aquí, humano. No, concedió Pedro. Pero pensé que sería útil que escucharan nuestra perspectiva antes de tomar cualquier decisión. Ya conocemos su perspectiva. Son ladrones. Tomaron el regalo que les dimos y lo torcieron para sus propios fines. Pedro asintió lentamente. Permítanme contarles una historia. Cuando sus ancestros nos dieron el motor de curvatura, nos dijeron que tardaron miles de años en desarrollarlo. Dijeron que necesitaríamos siglos para entenderlo. Dijeron que deberíamos estar agradecidos por su generosidad. Hizo una pausa. No mencionaron que el motor estaba deliberadamente paralizado para mantenernos dependientes. La cámara se quedó en silencio. Nuestros ingenieros encontraron 17 sistemas separados diseñados para limitar el rendimiento del motor. Matrices de cristal hechas para hacerse añicos. Software que se apagaba a ciertas velocidades. Componentes redundantes que existían solo para añadir puntos de fallo. Pedro miró a su alrededor a las caras alienígenas. Ustedes no nos dieron un regalo. Nos dieron una jaula. La forma de Ktarn parpadeó con vergüenza. Él lo sabía, por supuesto. Todo diplomático Valoran conocía la verdad sobre la tecnología que compartían con las razas más jóvenes. Se había hecho así durante tanto tiempo que nadie lo cuestionaba ya. Así que sí, continuó Pedro, desarmamos su jaula. Estudiamos cada pieza. Descubrimos cómo se suponía que debía funcionar sin las limitaciones. Y luego construimos algo mejor. Sonrió levemente. Quizás deberían preguntarse por qué dejaron de mejorar su propia tecnología hace miles de años. Borak se inclinó hacia adelante. ¿Te atreves a darnos lecciones? Son bebés. Su especie ha existido en un abrir y cerrar de ojos. Cierto, dijo Pedro, pero en ese parpadeo, hemos logrado cosas que a ustedes les llevaron milenios. Quizás porque no tenemos milenios. Las vidas humanas son cortas. No tenemos tiempo para esperar el progreso. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. El delegado Muldari habló de nuevo. ¿Qué quieren, embajador Walsh? Queremos compartir lo que hemos aprendido libremente con cualquiera que lo desee. Esto provocó un alboroto aún mayor que antes. La idea de regalar tecnología avanzada iba en contra de todo lo que el Consejo creía. El conocimiento era poder. El poder era control. No se lo entregaba simplemente a cualquiera que lo pidiera. Ya hemos comenzado, dijo Pedro por encima del ruido. Nuestra investigación ha sido publicada en canales abiertos. Cualquiera con un receptor puede acceder a ella. Estamos ofreciendo ayudar a cualquier especie a construir motores de curvatura mejorados sin ataduras. Alterarán todo el orden galáctico, dijo Ktarn. El orden galáctico fue construido manteniendo a otros débiles, replicó Pedro. Nosotros ofrecemos algo diferente. Ofrecemos un futuro donde todos puedan alcanzar su máximo potencial. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo y miró a los delegados reunidos. Pueden intentar detenernos. Pueden amenazar con sanciones y bloqueos. Pero piensen cuidadosamente antes de actuar. Mejoramos su tecnología una vez. Podemos hacerlo de nuevo una y otra vez. Seguiremos mejorando sin importar lo que hagan. Hizo una pausa.
o pueden trabajar con nosotros. La elección es suya. Salió de la cámara en silencio. Los delegados se miraron, inseguros de qué hacer a continuación. La galaxia acababa de cambiar, y nadie sabía cómo se vería. Cuando el polvo se asentó en la sección Muldari, los antiguos seres de luz deliberaron en voz baja. Habían visto imperios surgir y caer a lo largo de las edades. Sabían lo que era el estancamiento cuando lo veían. Quizás, pensaron, era hora de algo nuevo. Habían pasado 5 años desde que el embajador Pedro Gual salió de la Cámara del Consejo Galáctico. En ese tiempo, todo había cambiado. El almirante Darío Vega estaba en el puente del Explorador, buque insignia de la flota expedicionaria de la Tierra Unida. La nave era enorme, de casi 1,5 kilómetros de largo, construida con tecnología que no existía hace una década. Su motor de curvatura era un diseño de 7ª generación capaz de cruzar toda la galaxia en menos de un mes. A través de los ojos de buey, pudo ver una docena de otras naves manteniendo formación a su alrededor. Naves humanas tripuladas por oficiales humanos explorando un universo que una vez pareció inalcanzablemente distante. La capitana Graciela Holguín apareció a su lado. Había sido ascendida 2 veces desde la misión Vanguardia, pero prefería permanecer en el espacio en lugar de aceptar un trabajo de escritorio en la Tierra. Las estrellas eran donde pertenecía. La caravana Muldari ha entrado en el sistema, informó. Están solicitando permiso para atracar en la estación Unidad. Darío asintió. Conceda permiso y asegúrese de que el comité de bienvenida esté listo. Esta es una visita importante. La estación Unidad colgaba en órbita sobre la Tierra. Una estructura masiva que habría sido imposible de construir sin cooperación alienígena. Era un proyecto conjunto entre la humanidad y otras 4 especies que habían aceptado lo que ahora se llamaba la doctrina humana. La estación servía como centro de investigación, centro diplomático y símbolo de lo que era posible cuando el conocimiento se compartía libremente. En la estación, la doctora Elena Ríos supervisaba un consorcio de investigación que incluía científicos de una docena de mundos diferentes. Los Muldari habían contribuido con sabiduría ancestral. Los Tabrani habían compartido su experiencia en manipulación de energía. Una especie joven llamada los Killit había aportado nuevas perspectivas que desafiaban las suposiciones de todos, y los humanos habían proporcionado algo que ninguna otra especie parecía poseer en tanta abundancia: el impulso de seguir avanzando. Elena estaba revisando los últimos resultados de su división de investigación médica cuando Kevin Park la encontró en la cafetería. Parecía mayor ahora con vetas grises en el cabello, pero sus ojos aún brillaban con la misma curiosidad que lo había impulsado a desarmar el motor de curvatura. Valoran todos esos años atrás. El consejo se está reuniendo de nuevo, le dijo, sentándose frente a ella con una taza de café. Se corre la voz de que finalmente van a votar sobre la apertura de sus archivos. Elena levantó una ceja. ¿Todos ellos? ¿Todos ellos? 10.000 años de investigación y desarrollo compartidos libremente con la galaxia. Habría sido impensable hace 5 años. Hace 5 años, éramos primitivos que deberíamos haber estado agradecidos por las obras. Kevin se rió. Asombroso lo que puede hacer un poco de competencia. La verdad era que la humanidad no solo había mejorado la tecnología de curvatura. Una vez que entendieron los principios involucrados, los habían aplicado a todo lo demás. Escáneres médicos que podían detectar enfermedades a nivel celular, generadores de energía que producían energía limpia del espacio vacío, dispositivos de comunicación que permitían el contacto instantáneo a través de años luz. Cada avance conducía a otro, una cascada de innovación que no mostraba signos de desaceleración. Y debido a que los humanos compartían todo abiertamente, otras especies también comenzaron a beneficiarse. Las razas más jóvenes, que habían sido retenidas por la distribución controlada de tecnología del Consejo, de repente tuvieron acceso a herramientas que sus amos les habían negado. Algunas avanzaron rápidamente, otras tardaron más, pero todas estaban avanzando. Las razas antiguas tenían 2 opciones: podían resistir el cambio y ver desmoronarse su influencia, o podían adaptarse y encontrar nuevas formas de contribuir. Algunos eligieron la resistencia. El Imperio Clani había amenazado inicialmente con acciones militares, pero retrocedió cuando se dio cuenta de que sus naves ya no podían igualar a las naves humanas en velocidad o poder de fuego. Otros eligieron la adaptación.
El colectivo Valoran había comenzado a compartir cautelosamente su propia investigación, con la esperanza de seguir siendo relevantes en una galaxia que ya no necesitaba su permiso para progresar. Y los Muldari, los más antiguos y sabios de todos, habían abrazado completamente el cambio. Se habían cansado del estancamiento hace milenios. Los humanos les habían recordado cómo se sentía descubrir algo nuevo, empujar los límites, aspirar a algo mejor. En su palacio cristalino en Valora Mayor, el embajador Tarn se preparó para un viaje que nunca esperó hacer. Viajaba a la Tierra para solicitar una audiencia con el embajador Pedro Walsh. El mismo humano a quien una vez trató como a un niño, era ahora una de las figuras más influyentes de la galaxia. La ironía no se le escapaba. La reunión tuvo lugar en un jardín en la Estación Unidad. Plantas reales de la Tierra crecían junto a especímenes de un centenar de mundos diferentes. El agua fluía a través de canales diseñados por artistas Muldari. El aire olía a flores que no tenían nombre en ningún idioma. Pedro Walsh era mayor ahora, moviéndose lentamente con el peso de los años. Pero su mente seguía tan aguda como siempre, y sus ojos albergaban la misma confianza tranquila que había impresionado al Consejo hace 5 años. Embajador Tarn, dijo Pedro, haciendo un gesto hacia un banco junto a un estanque lleno de peces coloridos. Por favor, siéntese. Tarn se sentó, su forma cristalina capturando la luz de maneras que hicieron que los peces se dispersaran. Gracias por recibirme. Sé que nuestra historia es complicada. Lo es, convino Pedro. Pero la historia no tiene por qué determinar el futuro. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Tarn hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Los subestimamos. Todos lo hicimos. Vimos sus vidas cortas y asumimos que estaban limitados. No entendimos que la brevedad podría ser una fortaleza, que la mortalidad podría inspirar urgencia. Pedro asintió. Tenemos un dicho en la Tierra, la necesidad es la madre de la invención. Cuando tienes menos tiempo, no puedes permitirte esperar. Hemos esperado demasiado tiempo, dijo Tarn. Logramos grandes cosas una vez. Luego dejamos de intentarlo. Construimos muros alrededor de nuestro conocimiento y los llamamos tradición. Controlamos a otros en lugar de desafiarnos a nosotros mismos. Miró al humano a su lado. Ustedes nos han mostrado lo que perdimos. No teníamos la intención de alterar todo. Nosotros, simplemente, queríamos ser libres, dijo Pedro suavemente. Y al buscar su libertad, liberaron a todos los demás también. Tarn emitió un sonido que podría haber sido una risa. El Consejo va a abrir los archivos. Todos ellos. Miles de años de conocimiento acaparado disponible para cualquiera que lo desee. Nunca habría sucedido sin usted. ¿Qué harán ahora?, preguntó Pedro. Aprender, dijo Tarn. Crecer. Tratar de recordar cómo se sentía aspirar a algo que aún no teníamos. Se giró para mirar al humano. Usted nos ha dado un regalo, embajador. Uno real esta vez. El regalo de recordar lo que podríamos ser. Pedro sonrió. Entonces quizás estamos a mano. Fuera de la estación, naves de una docena de especies iban y venían. Ingenieros humanos trabajaban junto a eruditos Muldari. Artistas Tabrani colaboraban con científicos Kellit. Las viejas barreras estaban cayendo. Una por una. Daniel Ayes observaba todo desde el puente del explorador. Ya no era un hombre joven, pero había vivido para ver cosas que nunca pensó que fueran posibles. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como sirvientes o dependientes, sino como socios y líderes. Habían tomado un regalo destinado a controlarlos y lo habían convertido en algo que liberó a todos. El universo era vasto y estaba lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Y por primera vez en la historia galáctica, todos tenían una oportunidad igual para encontrarlas. Los humanos lo habían cambiado todo y apenas estaban comenzando.